Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Libro cuarto. La Torre. Capítulo 47. El Brian Boru avanzó trabajosamente entre los bancos del río Savannah, arrastrado por remolcadores a vapor. Cuando llegó por fin al Atlántico, su fuerte sirena saludó a los remolcadores que se alejaban mientras eran desplegadas sus grandes velas. Los pasajeros lanzaron vítores cuando la proa del buque se sumergió en las olas de un verde grisáceo de la desembocadura del río, y las potentes ruedas de paletas empezaron a batir el agua. Scarlett y Candler estaban una al lado de la otra, observando cómo se distanciaba rápidamente la costa llana en medio de una suave neblina verde y finalmente desaparecía. ¿Qué he hecho?, pensó Scarlett, y se agarró a la barandilla, presa de un pánico momentáneo. Entonces miró al frente, hacia la ilimitada extensión del océano moteado por el sol, y la emoción de la aventura hizo que su corazón latiera más deprisa. «¡Oh!», exclamó Candler. Después gimió. «¡Uy! ¿Qué te pasa, Candler? ¡Uy! Me había olvidado del mareo», jadeó la muchacha. Scarlett contuvo la risa, rodeó con un brazo la cintura de Candler y la condujo al camarote. Aquella noche la silla de Candler en la mesa del capitán permaneció vacía. Scarlett y Colum hicieron honor a la cena pantagréulica que les sirvieron. Después Scarlett llevó un tazón de caldo a su infortunada prima y se la dio a cucharadas. «Dentro de un día o dos estaré bien», prometió Candler con voz débil. «No tendrás que cuidarme para siempre». «Calla y toma un poco más», dijo Scarlett. «Gracias a Dios, yo no tengo el estómago delicado. Incluso he digerido la comida venenosa del día de San Patricio. De lo contrario, no podría haber disfrutado tanto con la cena». Se despertó de pronto cuando los primeros resplandores rojos de la aurora teñían el horizonte y corrió frenética y torpemente hacia el pequeño lavabo contiguo al camarote. Allí se hincó de rodillas y vomitó en la taza de porcelana adornada con flores del retrete de caoba. No podía estar mareada a causa del mar. Habría sido absurdo cuando le gustaba tanto navegar. En Charleston, cuando la pequeña balandra saltaba sobre las olas en la tormenta, no había sentido en absoluto náuseas, ni cuando el barco se sumergía en el seno de las olas. El Brian Boru no se movía en comparación con aquel sube y baja. No podía imaginarse qué era lo que andaba mal en ella. Poco a poco, Scarlett levantó la debilitada cabeza. Su boca y sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Sintió una fuerte excitación, cálida y fortalecedora, y una risa profunda brotó de su garganta. «Estoy embarazada. Estoy embarazada. Recuerdo lo que sentí las otras veces». Apoyó la espalda en la pared y estiró los brazos. «Oh, qué bien me encuentro. Por horrible que sea la sensación en mi estómago, me encuentro maravillosamente. Ahora tendré a Red. Será mío. No puedo esperar a decírselo». Súbitas lágrimas de dicha rodaron por sus mejillas y apoyó las manos en el vientre para proteger la nueva vida que crecía dentro de él. «Oh, cuánto quería a este hijo. El hijo de Red. El hijo de los dos». Sabía que sería vigoroso. Podía ya sentir su fuerza incipiente. Una cosita vigorosa e intrépida como Bonnie. Los recuerdos inundaron su mente. La cabecita de Bonnie reposando en la palma de su mano, apenas mayor que la de un gatito. La niña entre las manazas de Red como una muñeca. Cuánto la adoraba éste. Su ancha espalda inclinada sobre la cuna. Su voz grave emitiendo esos sonidos inarticulados con los que se habla a los niños pequeños. Jamás hubo en el mundo un hombre tan hechizado por un bebé. Red se sentiría feliz cuando ella se lo dijese. Se lo imaginaba con los oscuros ojos resplandecientes de alegría
y con la blanca sonrisa iluminando su cara de pirata. Scarlett sonrió también, pensando en ello. «Sí, soy feliz», se dijo. Melly decía siempre que era esto lo que una sentía al esperar un bebé. «Oh, Dios mío», murmuró en voz alta. «Melly murió al tratar de tener uno, y mis entrañas están en mal estado, según dijo el doctor Mead después de tener yo aquel aborto. Por esto no sabía que estaba embarazada, ni siquiera había prestado atención a la falta de la regla, porque ésta era muy irregular desde hacía mucho tiempo. ¿Y si moría por tener este pequeño? Oh, Dios mío, por favor, no permitas que muera cuando voy a tener al fin lo que necesito para ser feliz». Se santiguó una y otra vez en una confusa mezcla de súplica, propiciación y superstición. Después sacudió irritada la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Se portaba como una tonta. Era fuerte y estaba rebosante de salud. Todo lo contrario de Melly. Bueno, mamita siempre decía que era vergonzosa la manera en que ella paría una criatura, con casi la misma facilidad que una gata callejera. Todo iría bien, y su pequeño estaría también magníficamente, y su vida sería dichosa, con Red amándola y amando a su hijo. Serían la familia más feliz y amante del mundo. Dios mío, no había pensado en doña Eleonor. Con lo que su suegra quería a los niños, la señora Eleonor reventará de orgullo. Me la imagino en el mercado contándoselo a todo el mundo, hasta el encorvado viejo que barre la basura. Este bebé será la comidilla de Charleston, incluso antes de que empiece a respirar. Charleston, allí es donde debería ir, no a Irlanda. Quiero ver a Red para decírselo. Tal vez el Brian Boru podría hacer escala allí. El capitán era amigo de Colum. Colum lograría persuadirle. Los ojos de Scarlett brillaban ahora. Se puso en pie y se lavó la cara. Después se enjuagó la boca para librarla de aquel sabor amargo. Era demasiado temprano para hablar con Colum. Por consiguiente, volvió a la cama y se sentó en ella, reclinada en las almohadas para hacer planes. Cuando se levantó Candle, Scarlett estaba durmiendo con una sonrisa de satisfacción en los labios. ¿Por qué no tenerlo todo? Había decidido. No necesitaba hablar con el capitán. Podía ir a conocer a su abuela y a sus parientes irlandeses. Podía correr la aventura de cruzar el océano. Red la había hecho esperar en Savannah. Bueno, ahora que esperar a él a saber lo de su hijo. Pasarían bastantes meses antes de que el niño naciese. Ella tenía derecho a divertirse un poco antes de volver a Charleston. Seguro que cuando estuviese allí no podría asomar siquiera la nariz a la calle. Se presumía que las damas en tan delicado estado no debían moverse en absoluto. No, primero iría a Irlanda. Nunca tendría otra oportunidad de hacerlo. Y lo pasaría bien en el Brian Boru. Los mareos, como el de esta mañana, nunca habían durado mucho más de una semana con sus otros hijos. Pasaría pronto. Como Candler, dentro de un par de días se encontraría bien. Cruzar el Atlántico en el Brian Boru era como una continua noche de sábado en la casa de los O'Hara, en Savannah, pero con todavía más bullicio. Al principio a Scarlett le encantó. El barco acabó de llenarse de pasajeros en Boston y en Nueva York, pero en opinión de Scarlett no parecían en absoluto yanquis. Eran irlandeses y estaban orgullosos de serlo. Tenían esa vitalidad que era tan atractiva en los O'Hara y aprovechaban todo lo que el barco podía ofrecerles. Durante todo el día había algo que hacer: concursos de damas, acaloradas competiciones de tejo en la cubierta o excitada participación en los juegos de azar, como apostar sobre el número de millas que recorrería el barco al día siguiente. Por la noche cantaban con los músicos profesionales y bailaban enérgicamente todos los reels irlandeses y los valses vieneses. Incluso cuando terminaban el baile, continuaba la diversión. Siempre había una partida de witch en el salón de juego de señoras, y Scarlett era siempre solicitada como pareja. A excepción de las apuestas que en Charleston se hacían con el café racionado, nunca había visto unos envites tan elevados, por lo que cada juego era emocionante. También lo eran sus ganancias.
Los pasajeros del Brian-Boru eran pruebas vivientes de que Estados Unidos era el país de las grandes oportunidades y no les importaba gastar sus dineros recién ganados. También Colum se beneficiaba de sus liberales bolsillos. Mientras las mujeres jugaban a las cartas, los hombres se retiraban generalmente al bar para beber whisky y fumar cigarros. Allí Colum arrancaba lágrimas de piedad y de orgullo a unos ojos normalmente astutos y secos. Hablaba de la opresión de Irlanda bajo el gobierno inglés, recitaba la lista de mártires por la causa de la libertad irlandesa y aceptaba generosos donativos para la hermandad feniana. Una travesía en el Brian-Boru era siempre una empresa provechosa, y Colum hacía el viaje al menos 2 veces al año, aunque el lujo excesivo de los salones y las comidas pantagréulicas le repugnaban en secreto cuando pensaba en la pobreza y las necesidades de los irlandeses en Irlanda. Al final de la primera semana, también Scarlett consideraba con desaprobación a los otros pasajeros. Tanto los hombres como las mujeres cambiaban de traje 4 veces al día para mostrar la variedad y el coste de su vestuario. Scarlett nunca había visto tantas joyas en su vida. Se dijo que se alegraba de haber dejado las suyas en la caja de seguridad del Banco de Savannah, pues parecían muy pobres comparadas a las que se exhibían en el comedor todas las noches. Pero en realidad no se alegraba en absoluto. Se había acostumbrado a tener más de todo que cualquiera de sus conocidos. Una casa más grande, más criados, más lujos, más cosas, más dinero. Le molestaba decididamente ver allí un despliegue de lujo más llamativo del que ella había hecho nunca. En Savannah, Cutler, Mary Kate y Helen habían manifestado ingenuamente su envidia, y todos los O'Hara habían satisfecho la necesidad que tenía Scarlett de admiración. Los pasajeros del barco no la envidiaban, ni siquiera la admiraban como los O'Hara, y por eso ella estaba muy descontenta con esa gente. No podría soportar un país lleno de irlandeses si todos eran como estos. Si oía otra vez vestida de verde, se pondría a gritar. Sencillamente no te gustan los nuevos ricos americanos, querida Scarlett, la apacició Colum. Y es que tú eres toda una dama. Era exactamente lo que él tenía que decir. Toda una dama era lo que ella debería ser después de terminadas estas vacaciones. Gozaría de estos últimos días de libertad y volvería después a Charleston. Se pondría sus severos vestidos y recobraría sus buenos modales, y sería una dama durante el resto de su vida. Al menos ahora, cuando Eleanor y todos los de Charleston hablasen de los viajes que hicieron a Europa antes de la guerra, no se sentiría excluida. Tampoco diría que esta experiencia no le había gustado. Las damas no decían estas cosas. Suspiró inconscientemente. «Vamos, querida Scarlett, no es tan terrible», dijo Colum. «Mira las cosas por su lado alegre. Les estás limpiando las bolsas en la mesa de juego». Ella se echó a reír. Era verdad. Estaba ganando una fortuna, algunas noches hasta $30. ¿Cómo se reiría Red cuando se lo contase? A fin de cuentas, él había sido jugador en los barcos del Mississippi durante un tiempo. Pensándolo bien, no era realmente mala cosa pasar otra semana en el mar. No tendría que tocar un centavo del dinero de Red. La actitud de Scarlett con respecto al dinero era una complicada mezcla de tacañería y generosidad. Había sido su medida de seguridad durante todos esos años en que guardaba cada centavo de su fortuna tan duramente ganada, recelando con rabia de cualquier petición, real o imaginaria, que pudieran hacerle de un solo dólar de su tesoro. Y sin embargo aceptaba sin discutir la responsabilidad de mantener a sus tías y a la familia de Melanie. Había cuidado de ellos incluso cuando no sabía dónde encontraría los medios para cuidar de sí misma. Si ocurría alguna calamidad imprevista, continuaría cuidando de ellos, aunque le costase pasar hambre. No pensaba en ello, simplemente las cosas eran así. Sus sentimientos hacia el dinero de Red eran igualmente inconsecuentes. Ella era su esposa y gastaba pródigamente en la casa de la calle P Street, tan costosa de mantener, en su guardarropa y sus artículos de lujo. Pero el $500,000
que él le había dado era diferente, inviolable. Scarlett pensaba devolvérselo íntegramente cuando volviesen a ser realmente marido y mujer. Él se lo había ofrecido como pago de la separación, y ella no podía aceptarlo porque tampoco aceptaría la separación. Le molestaba haber tenido que echar mano de parte del dinero de él, sacándolo del banco para realizar el viaje. Todo había ocurrido tan deprisa que no había tenido tiempo de disponer del dinero que tenía en Atlanta. En Savannah había dejado un pagaré en la caja de seguridad junto con otro oro restante, y estaba resuelta a gastar lo menos posible de las monedas de oro que mantenían ahora erguida su espalda y estrecha su cintura al ocupar las tiras del corsé donde antes habían estado las ballenas de acero. Era mucho mejor ganar en el Witch y tener su propio dinero para gastar. Con un poco de suerte, dentro de una semana habría añadido al menos otros $150 a su caudal. Pero a pesar de todo, se alegraría cuando terminase el viaje, incluso con todas las velas hinchadas por el viento. El Brian Boru era demasiado grande para que sintiese la emoción que recordaba haber experimentado al navegar en plena tormenta en el puerto de Charleston, y no había visto un solo delfín, a pesar de las poéticas promesas de Colum. «Allí están, querida Scarlett». La voz, generalmente tranquila y melodiosa de Colum, se alzó a causa de la excitación. Tomó a Scarlett del brazo y la acercó a la barandilla del buque. «Nuestros acompañantes han llegado. Pronto veremos tierra». En lo alto, las primeras gaviotas trazaban círculos sobre el Brian Boru. Scarlett abrazó impulsivamente a Colum y volvió a hacerlo cuando señaló él unas esbeltas formas plateadas en el agua próxima. Por fin eran delfines. Mucho más tarde, Scarlett se plantó entre Colum y Cutler, tocada con un sombrero predilecto que trataba de sujetar sobre su cabeza contra el ataque del fuerte viento. Estaban entrando en el puerto, avanzando a media marcha. Scarlett miró asombrada a una isla rocosa a estribor. Parecía imposible que algo, aunque fuese una imponente muralla de piedra mellada, pudiese resistir los embates de las olas que rompían contra ella y la salpicaban de blanca espuma. Scarlett estaba acostumbrada a las bajas y onduladas colinas del condado de Clayton, y aquel peñasco desnudo era el espectáculo más exótico que jamás había visto. «Nadie tratará de vivir allí, ¿verdad?», preguntó a Colum. «En Irlanda no se malgasta un palmo de tierra», respondió él, «pero se necesita mucho valor para sentirse bien en Innismore». «¿Innismore?». Scarlett repitió el bello y extraño nombre. Sonaba como música y como ningún nombre que hubiese oído antes. Después guardó silencio. Lo propio hicieron Colum y Cutler. Cada uno de ellos contemplaban las anchas y relucientes aguas azules de la bahía de Galway, pensando cada uno en lo suyo. Colum veía Irlanda delante de él y su corazón se henchía de amor y de dolor por sus sufrimientos. Como hacía muchas veces cada día, renovó su voto de destruir a los opresores de su país y devolverlo a su propio pueblo. No le inquietaban las armas escondidas en los baúles de Scarlett. Los aduaneros de Galway concentraban principalmente su atención en los buques de carga, asegurándose de que fuesen pagados los debidos aranceles al gobierno británico. Mirarían al Brian Boru con desdén. Siempre lo hacían. Los americanos e irlandeses afortunados satisfacían el sentimiento británico de superioridad sobre ambos, irlandeses y americanos. Aún así, pensó Colum, había sido una suerte convencer a Scarlett de que viniese con él. Sus enaguas iban mucho mejor para esconder armas que las docenas de botas americanas y los trozos de percal que había comprado. E incluso ella aflojaría los cordones de su bolsa cuando viese la pobreza de su pueblo. No es que tuviese muchas esperanzas de que esto ocurriese. Colum era realista y había tomado la medida a Scarlett desde el primer momento. No la apreciaba menos porque fuese tan inconscientemente egocéntrica. Era un sacerdote y las flaquezas humanas merecían ser perdonadas, con tal de que los humanos no fuesen ingleses. En realidad, incluso cuando estaba manipulando a Scarlett, Colum la apreciaba, lo mismo que apreciaba a todos los O'Hare. Cutler se agarraba con fuerza a la barandilla del barco.
De buena gana saltaría y continuaría a nado, pensó, por lo feliz que me siento al acercarme a Irlanda. Iría más deprisa que el barco. El hogar, el hogar, el hogar. Scarlett aspiró profundamente el aire, produciendo un pequeño crujido. En aquella islita llana había un castillo. ¡Un castillo! No podía ser otra cosa, pues tenía algo parecido a dientes en la cima. ¿Qué importaba que estuviese en medio de ruido? Era un castillo de verdad, como los de las ilustraciones de los libros infantiles. Apenas podía esperar a descubrir cómo era Irlanda. Cuando, acompañada de Colum, bajó por la plancha, Scarlett se dio cuenta de que entraba en un mundo completamente diferente. En los muelles había mucha actividad, como en los de Savannah. Eran ruidosos, muy concurridos, peligrosos con el trajín de los carros y los estibadores que cargaban o descargaban toneles, cajas y fardos. Pero todos los hombres eran blancos y se gritaban los unos a los otros en una lengua que no tenía sentido para ella. Es gaélico, la vieja lengua irlandesa, le explicó Colum, pero no debes inquietarte, querida Scarlett. El gaélico es a duras penas conocido en Irlanda, salvo aquí, en el oeste. Todo el mundo habla inglés. No tendrás dificultades. Como para demostrar que estaba equivocado, un hombre se dirigió a él con un acento tan pronunciado que de momento no se enteró Scarlett de que estaba hablando en inglés. Colum se echó a reír cuando ella se lo dijo. Es verdad que suena de un modo extraño, pero es inglés. Un inglés como el que hablan los ingleses por la nariz, como si se les atragantase. Ese era un sargento del ejército de su majestad. Scarlett rió entre dientes. Creí que era un vendedor de botones. La corta y ceñida chaqueta del uniforme del sargento, muy adornada, tenía en la pechera más de una docena de cordones dorados sujeto entre pares de bruñidos botones de metal. A Scarlett le pareció un disfraz. Apoyó una mano en el codo de Colum. «Me alegro infinitamente de haber venido», dijo. Y era verdad. Aquí todo era diferente, nuevo. No era de extrañar que la gente disfrutase tanto viajando. «Llevarán al hotel nuestro equipaje», dijo Colum cuando volvió al banco donde había dejado a Scarlett y a Cadner. «Todo está arreglado. Mañana estaremos camino de Mulligan y de nuestra casa». «Ojalá pudiésemos partir ahora mismo», dijo esperanzada Scarlett. «Todavía es temprano, apenas mediodía». «Pero el tren ha salido a las 8, querida Scarlett. El hotel está muy bien y además tiene una buena cocina». «Lo recuerdo», dijo Cadner. «Esta vez haré honor a todos aquellos dulces tan selectos». Estaba ardiente de felicidad. No parecía la misma muchacha a quien Scarlett había conocido en Savannah. Cuando viajamos en la otra dirección, estaba demasiado afligida para llevarme algo a la boca. Oh, Scarlett, no puedes imaginarte lo que significa para mí sentir el suelo de Irlanda bajo los pies. Tengo ganas de hincarme de rodillas y besarlo. «Vamos», dijo Colum, «tendremos que competir para tomar un coche de alquiler. Hoy es sábado y día de mercado». «¿Día de mercado?», dijo Scarlett. Cadner palmoteó. «Día de mercado en una gran ciudad como Galway. Oh, Colum, debe de ser estupendo». Era ciertamente estupendo y excitante, y exótico para Scarlett. Toda la plaza cubierta de césped que se extendía ante el hotel Railway estaba rebosante de vida, llena de color. Cuando el coche de alquiler los dejó frente al hotel, Scarlett suplicó a Colum que visitasen de inmediato el mercado. No hacía falta que viesen sus habitaciones o comiesen enseguida. Cadner la apoyó. «Hay comida de sobra en los puestos del mercado, Colum, y quiero comprar algunas medias para regalar a las chicas. En Estados Unidos no las hay como estas, pues de haberlas encontrado las habría comprado allí. Sé que a Bridget le hacen ilusión». Colum sonrió. «Y no me sorprendería que también le hiciesen ilusión a Cadner O'Hara. Está bien, yo me encargaré de las habitaciones. Procura que la prima Scarlett no se pierda. ¿Tienes dinero?» «Bastante, Colum. Jamie me lo dio». «Pero es dinero americano, Cadner. No puedes gastarlo aquí». Scarlett agarró el brazo de Colum, presa del pánico. ¿Qué quería decir? ¿No valía su dinero aquí? «Claro, solo que aquí utilizamos un dinero de otra clase, querida Scarlett. Encontrarás que las monedas inglesas son más variadas. Yo me encargaré de ir a cambiar el dinero para todos. ¿Cuánto quieres?» «Tengo todas mis ganancias del Witch, en billetes», dijo la última palabra con desprecio y enojo.
Todo el mundo sabía que los billetes no valían lo que decían los números impresos en ellos. Hubiese debido obligar a los perdedores a pagarle en plata o en oro. Abrió el bolso y sacó un fajo de billetes de 1, de 5 y 10 dólares. «Cámbialos si puedes», dijo, tendiendo el dinero a Colum. Este arqueó las cejas. «¿Tanto? Me alegro de que no me pidieses que jugase a las cartas contigo, querida Scarlett. Debes de tener al menos 200 dólares. 247. Fíjate bien, querida Cutler. Nunca volverás a ver una fortuna como esta junta. ¿Te gustaría sostenerla?» «Oh, no, no me atrevería». La joven se echó atrás con las manos en la espalda y mirando fijamente a Scarlett. «Cualquiera diría que soy yo la verde y no el dinero», pensó molesta Scarlett. 200 dólares no era una suma tan importante, era prácticamente lo que había pagado por sus pieles. Seguramente Jamie recaudaba al menos 200 dólares al mes en el almacén. Cutler no tenía motivo para asombrarse tanto. «Tomad». Colum alargó una mano. «Aquí hay unos cuantos chelines para cada una. Podéis comprar algo mientras yo cambio el dinero. Después nos encontraremos en aquel puesto de empanadas para tomar un bocado». Señaló hacia una bandera amarilla que ondeaba en el centro de la bulliciosa plaza. Scarlett siguió con los ojos la dirección de su dedo y se le encogió el corazón. La calle, entre la escalinata del hotel y la plaza, se estaba llenando de ganado que se movía lentamente. No podría cruzarla. «Yo abriré paso para las dos», dijo Cutler. «Toma mis dólares, Colum. Ven, Scarlett, dame la mano». La tímida muchacha, quien había conocido a Scarlett en Savannah, había dejado de existir. Cutler estaba en su casa, resplandecían sus mejillas y sus ojos, y su sonrisa era tan brillante como el sol que la alumbraba. Scarlett trató de excusarse, de protestar, pero Cutler no le hizo caso. Pasó entre las manadas de vacas, tirando a Scarlett, y a los pocos segundos estaban sobre el césped de la plaza. Scarlett no había tenido tiempo de chillar de miedo en medio de las vacas, ni de gritar con indignación a Cutler. Y una vez en la plaza, estaba demasiado fascinada para recordar su miedo o su enojo. Le habían gustado los mercados de Charleston y de Savannah por la animación, el colorido y la variedad de productos, pero no era nada comparados con el día del mercado en Walgate. Dondequiera que mirase, allí pasaba algo. Hombres y mujeres regateaban, compraban, vendían, discutían, reían, encomiaban, criticaban, cerraban tratos. Y los objetos de esas transacciones eran corderos, ovejas, gallinas, pollos, huevos, vacas, cerdos, mantequilla, crema, cabras, asnos. «Son encantadores», dijo Scarlett cuando vio los corderos de patas languiruchas, los cestos de chillones cerditos sonrosados, los pequeños y peludos borricos con sus largas orejas forradas de rosa, y una y otra vez los vestidos de alegres colores que lucían docenas de mujeres jóvenes y de muchachas. Cuando vio la primera de esas figuras de abigarrado atuendo, pensó que la chica iba disfrazada. Después vio otra y otra y otra, hasta que cayó en la cuenta de que todas vestían de manera parecida. No era de extrañar que Cutler hubiese hablado de medias. Dondequiera que mirase, Scarlett veía tobillos y piernas cubiertas con medias a rayas azules, amarillas, rojas y blancas, amarillas y rojas, blancas y azules. Las muchachas de Galway no usaban botas sino zapatos de piel negra y tacón bajo, y las faldas le llegaban a 10 o 15 centímetros por encima de los tobillos. ¿Y qué faldas? Anchas, oscilantes, de colores vivos como las medias, rojos, azules, verdes y amarillos. Las blusas eran de tonos más oscuros, pero todavía alegres, con largas mangas abrochadas y pañoletas de hilo, blancas y almidonadas, plegadas y prendidas con alfileres sobre el pecho. «Yo también quiero unas cuantas medias, Cutler, y una de esas faldas, y una blusa y un pañuelo. Me hacen mucha ilusión. Son preciosos». Cutler sonrió satisfecha. «¿Te gustan los vestidos irlandeses, Scarlett? Me alegro mucho. Lo que lleváis vosotras es tan elegante que creí que te burlarías de lo nuestro. Ojalá pudiese yo vestir así todos los días. ¿Es eso lo que lleváis cuando estéis en vuestro país? No me extraña que quisieras volver.
Eres afortunada. Estos son los vestidos mejores, los de los días del mercado para llamar la atención a los chicos. Te mostraré las prendas de diario. Ven. Calder asió nuevamente a Scarlett de la muñeca y la condujo entre el gentío, igual que había hecho entre las vacas. Cerca del centro de la plaza había unas mesas, simples tablas sobre caballetes, llenas de prendas femeninas. Scarlett abrió unos ojos como platos. Quería comprar todo lo que veía. ¡Qué medias y qué chales tan maravillosos, tan suaves al tacto! ¡Y qué puntillas! Vaya, su modista de Atlanta vendería su alma por unas puntillas tan preciosas. Y allí estaban las faldas. ¡Oh, qué preciosa estaría ella con aquel tono rojo o con aquel azul! Pero un momento, había otro azul en la mesa contigua, un azul más oscuro. ¿Cuál era mejor? Ah, unos rojos más claros. Allí se sentía mareada por aquel enorme surtido. Tenía que tocarlo todo. La lana era tan suave, tan gruesa, tan confortable y de colores tan vivos bajo su mano enguantada. Rápidamente se quitó decidida un guante para poder palpar el tejido. Era diferente de todos los que había tocado. He estado esperando en el puesto de las empanadas y la boca se me hacía agua, dijo Colin apoyando una mano en su brazo. No te impacientes, podrás volver, querida Scarlett. Se descubrió y saludó con la cabeza a las mujeres vestidas de negro que estaban erguidas detrás de las mesas. Que el sol resplandezca para siempre sobre su delicado trabajo, dijo. Les pido perdón en nombre de mi prima americana. Ha enmudecido de admiración. Ahora voy a darle de comer y si Santa Brígida lo permite, podrá hablar con ustedes cuando vuelva. Las mujeres sonrieron a Colin, miraron nuevamente de soslayo a Scarlett y dijeron «Gracias, padre», al llevársela a Colin de allí. «Calder me ha dicho que te habías quedado turulata», dijo él riendo entre dientes. «Te ha tirado de la manga una docena de veces, la pobrecilla, pero ni la has mirado». «Me olvidé de ella», contestó Scarlett. «Nunca había visto juntas tantas cosas maravillosas. Estaba pensando comprarme un traje para cuando se celebre una fiesta, pero no sé si podré esperar tanto para ponérmelo. Dime la verdad, Colin, ¿crees que estaría bien que me vistiese como las jóvenes irlandesas mientras esté aquí?» «Creo que no podrías hacer nada mejor, querida Scarlett». «¡Qué divertido! Serán unas vacaciones deliciosas, Colin. Me alegro de haber venido». «Todos nos alegramos, prima Scarlett». Scarlett no entendía en absoluto la moneda inglesa. La libra era de papel y casi no pesaba nada. El penique era grande, como $1 de plata, y la monedita que llamaban two pence, que quería decir 2 peniques, era más pequeña que un penique. Además, había monedas llamadas medio peniques y otras llamadas chelines. Era para confundir a cualquiera. Pero esto no importaba en realidad. Todo le saldría de balde con las ganancias del witch. Lo único que contaba era que las faldas costaban 2 chelines y los zapatos 1. Las medias valían solamente peniques. Scarlett dio la bolsa de las monedas a Kathleen. «Haz que me detengan antes de que se acabe», dijo y empezó a comprar. Los 3 iban cargados cuando se dirigieron al hotel. Scarlett había comprado faldas de todos los colores y de todos los gruesos. Las más finas también servían de enaguas, le había dicho Kathleen, y docenas de medias para ella misma, para Kathleen, para Bridget y para todas las otras primas a quienes iba a conocer. También había comprado camisas y metros de puntillas anchas y estrechas y otras convertidas en cuellos, pañuelos y lindas cofias. Y una larga capa azul con capucha, más otra roja porque no sabía cuál elegir, más otra negra porque Calder le había dicho que la mayoría de la gente vestía de negro los días laborables, y una falda negra por la misma razón, debajo de la cual podía llevar enaguas de colores, pañuelos, blusas y enaguas de hilo, de un hilo como jamás había visto, y 6 docenas de pañuelos del mismo material, y montones de chals. Había perdido la cuenta. «Estoy agotada», gimió feliz cuando se dejó caer en el mullido sofá del cuarto de estar de su habitación. Calder depositó la bolsa del dinero sobre su falda. Todavía estaba llena hasta más de la mitad. «Dios mío», dijo Scarlett, «me va a encantar Irlanda».
Capítulo 48. Scarlett estaba entusiasmada con sus llamativos disfraces. Trató de engatusar a Cutler para que se pusiese de tiros largos como ella y volviesen las dos a la plaza, pero la muchacha se mostró cortésmente inflexible en su negativa. Cenaremos tarde, Scarlett, según la costumbre inglesa del hotel, y mañana tendremos que partir temprano. Hay muchos días de mercado. En la ciudad más próxima a nuestro pueblo tenemos uno cada semana. Pero no como el de Galway, a juzgar por lo que has dicho, observó con recelo Scarlett. Cutler confesó que la ciudad de Trin era mucho más pequeña. Sin embargo, no quiso volver a la plaza. Scarlett, aunque de mala gana, no insistió más. El comedor del hotel Railway era famoso por su cocina y su servicio. Dos camareros con librea hicieron sentar a Cutler y a Scarlett a una mesa grande, junto a una alta ventana con lujosos cortinajes, y se quedaron detrás de sus sillas para servirlas. Colum tuvo que contenerse con el camarero del frac encargado de la mesa. Los O'Hara encargaron una cena de 6 platos y Scarlett estaba disfrutando de una tajada del famoso salmón de Galway, acompañada de una delicada salsa, cuando oyó música en la plaza. Retiró las cortinas de pesados flecos, la de seda que pendía debajo de ella y el visillo de grueso encaje. «Lo sabía», declaró. «Sabía que tendríamos que volver. Están bailando en la plaza. Vayamos allá inmediatamente». «Scarlett, solo hemos empezado a cenar», arguyó Colum. «Tonterías. Comimos hasta hartarnos en el barco. Lo que menos necesitamos es otra cena interminable. Quiero ponerme mi vestido nuevo y bailar». Nada pudo disuadirla. «No te comprendo en absoluto, Colum», dijo Cutler. Los dos estaban sentados en uno de los bancos de la plaza, cerca del sitio donde bailaban, para el caso de que Scarlett se viese en dificultades. Esta, vistiendo su falda azul sobre unas enaguas rojas y amarillas, bailaba el reel como si no hubiese hecho otra cosa en su vida. «¿Qué es lo que no comprendes? ¿Por qué nos alojamos en ese elegante hotel inglés, como un rey y una reina? Y ya que estábamos en él, ¿por qué no podíamos comer esa deliciosa cena? Sé que será la última. ¿Por qué no has querido decirle no a Scarlett, como he hecho yo?» Colum le asió la mano. «Lo cierto es, hermanita, que Scarlett no está todavía preparada para Irlanda, ni para los O'Hara que viven en ella. Espero facilitarle las cosas. Es mejor verla vestida de irlandesa para lo que considera una alegre aventura, que verla llorar al enterarse de que las colas de sus lujosos trajes de seda se mancharán de lodo. Bailando el reel, conoce a gente irlandesa y la encuentra agradable, a pesar de su tosca indumentaria y de sus manos sucias. Es un gran acontecimiento para ella, aunque yo preferiría estar durmiendo». «Pero mañana nos iremos a casa, ¿eh?», preguntó Cutler, llena de añoranza. Colum le estrechó la mano. «Iremos a casa, te lo prometo, pero viajaremos en un vagón de primera clase y no debes hacer comentarios sobre ello. Dispondré que Scarlett se aloje con Molly y Robert, y de esto tampoco has de decir una palabra». Cutler escupió en el suelo. «Esto para Molly y su Robert, pero mientras sea Scarlett y no yo quien está con ellos, estoy dispuesta a morderme la lengua». Colum frunció el ceño, pero no por lo que acababa de decir su hermana. La actual pareja de baile de Scarlett estaba tratando de abrazarla. Colum no podía saber que desde los 15 años Scarlett era experta en incitar a los hombres y librarse después de ellos. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia el lugar del baile, pero antes de que llegase allí, Scarlett había escapado de su admirador y corrió hacia Colum. «¿Vienes por fin a bailar conmigo?». Él tomó las manos que ella le tendía. «Vengo a llevarte de aquí. Ya tendríamos que estar durmiendo». Scarlett suspiró. Su cara arrebolada parecía aún más rojo bajo el farolillo de papel que pendía sobre su cabeza. En toda la plaza, faroles de vivos colores colgaban de las ramas de altos y copudos árboles. Debido a la música de los violines y a los gritos y risas que lanzaba la nutrida concurrencia mientras bailaba, Scarlett no llegó a captar exactamente las palabras de Colum, pero el significado estaba claro. Además, sabía que él tenía razón, pero le fastidiaba tener que dejar de bailar. Nunca había gozado de una libertad tan embriagadora, ni siquiera en el día de San Patricio. Su traje irlandés no estaba hecho para llevarlo con corsé, y Cutler había apretado el corsé solo lo suficiente para que no se le deslizase
hasta las rodillas, de modo que podía bailar eternamente hasta que se quedara sin aliento. Era como si su cuerpo no estuviera sujeto en absoluto. A pesar del rojo resplandor del farolillo, Gollum parecía cansado. Scarlett sonrió y asintió con la cabeza. Habría muchos más bailes y ella estaría 2 semanas en Irlanda hasta que su abuela celebrase su 100º cumpleaños. La primera Katy Scarlett. No me perdería esa fiesta por nada del mundo. Esto está mucho mejor que nuestros trenes, pensó Scarlett al ver las puertas abiertas de los compartimientos individuales. Es agradable tener una pequeña habitación propia en vez de estar sentado en un vagón con un montón de desconocidos. Tampoco hay que caminar por el pasillo al subir y bajar, ni los pasajeros están a punto de caer sobre la falda de una cuando pasan junto a tu asiento. Sonrió satisfecha a Gollum y a Cutler. Me gustan los trenes irlandeses, me gusta todo lo de Irlanda. Se instaló cómodamente en el ancho asiento, deseosa de salir de la estación y poder contemplar el paisaje. Tenía que ser distinto al de los Estados Unidos. Irlanda no la defraudó. «Caramba, Gollum», dijo cuando llevaban 1 hora viajando. «Desde luego este país está lleno de castillos. Hay virtualmente uno en cada monte, y más en las llanuras. ¿Por qué están todos en ruinas? ¿Por qué no vive nadie en ellos?» «En su mayoría son muy antiguos, Scarlett. Tienen 400 años o más. La gente encontró sitios más cómodos donde vivir». Ella asintió con la cabeza. Esto era lógico. Debía ser incómodo subir y bajar tantas escaleras en las torres. Sin embargo, los castillos eran terriblemente románticos. Apretó de nuevo la nariz contra el cristal de la ventanilla. «Oh, qué lástima. Yo no podré ver más castillos. Está empezando a llover». «Cesará pronto», prometió Gollum. Y cesó antes de que llegasen a la próxima estación. «Ballinasloe», leyó en voz alta Scarlett. «Vuestros pueblos tienen nombres muy bonitos. ¿Cómo se llama el lugar donde viven los O'Hara?» «Adamstown», respondió Gollum. Se rió al ver la expresión del semblante de Scarlett. «No, no es muy irlandés. Lo cambiaría para ti si pudiese, como lo cambiaría para todos nosotros, pero el dueño es inglés y no le gustaría». «¿Posee alguien toda una ciudad?» «No es una ciudad. Lo de town se debe solamente a la jactancia inglesa. Apenas si es un pueblo. Le pusieron el nombre del hijo del inglés que lo construyó como un pequeño regalo para Adam. Después fue heredado por su hijo y su nieto, etc. Su dueño actual no vive nunca, vive casi siempre en Londres. Es su apoderado quien lo administra todo». Había un poco de amargura en las palabras de Gollum. Scarlett decidió que era mejor no hacer preguntas. Se contentó con mirar los castillos. Cuando el tren empezó a reducir la marcha para la próxima estación, vio un castillo enorme que no había sufrido el menor desperfecto. Alguien debía vivir allí. ¿Sería un noble? ¿Un príncipe? Nada de esto, le dijo Gollum. Era el cuartel de un regimiento del ejército británico. «Oh, seguro que esta vez he metido la pata», pensó Scarlett. Cutler tenía encendidas las mejillas. «Compraré un poco de té», dijo Gollum cuando se detuvo el tren. Bajó la ventanilla y se asomó. Cutler miraba fijamente al suelo. Scarlett se plantó al lado de Gollum. Le convenía estirar las piernas. «Siéntate, Scarlett», dijo enérgicamente él. Ella se sentó, pero distinguió los grupos de hombres elegantemente uniformados en el andén y observó que Gollum sacudía la cabeza cuando le preguntaron si había algún asiento desocupado en el compartimiento. ¿Qué tipo tan frío era? Nadie podía ver el interior del compartimento porque sus hombros llenaban toda la ventanilla y había 3 grandes plazas vacías. Tendría que recordar la próxima vez que viajase en un tren irlandés, si Gollum no estaba con ella. Él le alargó unas tazas de té y un paño plegado y abultado al arrancar el tren. «Prueba una especialidad irlandesa», dijo sonriente ahora. «Lo llaman bar brack». El tosco trapo envolvía grandes rebanadas de un delicioso pan ligero relleno de fruta. Scarlett comió también el de Codlin y preguntó a Gollum si podía comprar un poco más cuando se detuviesen en la próxima estación. «¿No puedo resistir el hambre otra media hora?» «Entonces nos apearemos y podremos comer como es debido». Scarlett asintió encantada. La novedad del tren y de los paisajes abundantes en castillos había empezado a perder interés. Estaba deseosa de llegar a su destino.
pero el rótulo de la estación decía Mulligan y no Adamstown. Pobrecilla, dijo Colum. No se lo había dicho. Solo podía ir parte del camino en tren. Cuando hubiesen comido, harían el resto del viaje por carretera. No eran más que unos 32 kilómetros. Llegarían a casa antes del anochecer. 32 kilómetros. Bueno, esto estaba tan lejos como Atlanta de Jonesboro. Tardarían siglos y habían estado ya prácticamente 6 horas en el tren. Necesitó toda su fuerza de voluntad para sonreír amablemente cuando Colum le presentó a su amigo Jim Daly. Daly no era siquiera guapo, pero su carro era bonito. Tenía unas ruedas altas pintadas de un rojo brillante y los costados de un azul lustroso con el nombre de J. Daly en letras de oro. Fuese cual fuera su negocio, pensó Scarlett, Jim Daly debía ganarse bien la vida. El negocio de Jim Daly era una taberna y cervecería. Aunque era dueña de un bar, Scarlett nunca había estado en su propio establecimiento. El hecho de entrar en la vasta habitación que olía a cerveza hizo que se sintiera agradablemente atrevida y miró con curiosidad el largo y barnizado mostrador de roble, pero no tuvo tiempo de captar más detalles antes de que Daly abriese otra puerta y le hiciese pasar. Los O'Hara iban a almorzar con él y su familia en sus habitaciones particulares de encima de la taberna. Era una buena comida, pero Scarlett igual habría podido estar en Savannah. No había nada extraño o exótico en una pierna de cordero con salsa de menta y puré de patata. Y toda la conversación giró alrededor de los O'Hara de Savannah, de su salud y sus andanzas. Resultó que la madre de Jim Daly era otra prima O'Hara. Scarlett no tenía la impresión de encontrarse en Irlanda, y mucho menos encima de una taberna. Ninguno de los Daly parecía muy interesado en su opinión. Estaban todos demasiado absortos hablando entre ellos. Las cosas mejoraron después de la comida. Jim Daly insistió en ofrecerle el brazo para dar un paseo y visitar Mulligan. Colum y Candine los siguieron. Y no era que hubiese gran cosa que ver, pensó Scarlett. Se trataba de una pequeña población de solamente una calle y 5 veces más tabernas que tiendas, pero a Scarlett le sentaba bien estirar las piernas. La plaza del pueblo no era ni la mitad de la de Galway, y nada ocurría en ella. Una joven con un pañuelo negro sobre la cabeza y el pecho se acercó a ellos tendiendo la mano. «Que Dios los bendiga, caballero y señora», gimió. Jim dejó caer unas monedas en su mano y ella repitió la bendición, haciendo una reverencia. Scarlett se quedó escandalizada. La descarada estaba pidiendo limosna. Ciertamente ella no le habría dado nada. No había motivo para que la muchacha no trabajase para ganarse la vida. Parecía estar bien de salud. Hubo un estallido de carcajadas y Scarlett se volvió para ver la causa. Un grupo de soldados había entrado en la plaza desde una calle lateral. Uno de ellos estaba fastidiando a una pordiosera, mostrándole una moneda con el brazo levantado de manera que no pudiera alcanzarla. Era un bruto. ¿Pero qué podía esperar esa joven si se estaba poniendo en ridículo mendigando en la calle? Sobre todo tratándose de soldados. Todo el mundo sabía que eran toscos y rudos, aunque tenía que confesar que casi no parecían soldados. Parecían más bien juguetes grandes de un niño pequeño, con aquellos ridículos uniformes de fantasía. Evidentemente, sus únicas funciones militares serían desfilar en formación los días de fiesta. Por fortuna, no había en Irlanda verdaderos soldados como los yanquis, ni serpientes ni yanquis. El soldado arrojó la moneda en un charco sucio y lleno de espuma y rió de nuevo con sus amigos. Scarlett vio que Kathleen agarraba el brazo de Colum con las 2 manos. Él se desprendió y caminó hacia los soldados y la pordiosera. ¿Qué pasaría si les echara un sermón sobre lo que hacían los buenos cristianos? Colum se arremangó y ella contuvo el aliento. «Parece igual que papá. ¿Va a enzarzarse en una pelea?» Colum se arrodilló en la plaza empedrada y pescó la moneda en el fétido charco. Scarlett exhaló un suspiro de alivio. No se habría preocupado si Colum se hubiese enfrentado a uno de aquellos soldados afeminados, pero 5 podían ser demasiados, incluso para los O'Hara. Y en todo caso, ¿por qué tenía que armar jaleo por los problemas de una mendiga? Colum se levantó, de espaldas a los soldados. Estos estaban visiblemente molestos por el giro que había tomado su chanza. Cuando Colum asió a la mujer de un brazo y se la llevó de allí, los militares se volvieron en dirección contraria y caminaron rápidamente hacia la próxima esquina. «Bueno,
Nada malo ha sucedido, pensó Scarlett, salvo las rodilleras del pantalón de Colum. Supongo que las gastará mucho de todas maneras, ya que es un cura. Es curioso, pero casi siempre me olvido de esto. Si Caldin no me hubiese sacado de la cama al amanecer, no me habría acordado de que tenía que ir a misa antes de tomar el tren. La visita a la población fue muy breve. No había barcos que ver en el Canal Real, y a Scarlett no le interesaba en absoluto el entusiasmo de Jim Daly por viajar a Dublín por el canal en vez de ir en tren. ¿Por qué había de interesarle a ella el viaje a Dublín? Lo único que quería era emprender la marcha hacia Adamstown. Al poco rato vio cumplido su deseo. Cuando volvieron, había un pequeño carruaje destartalado delante de la taberna de Jim Daly. Un hombre con delantal y en mangas de camisa estaba cargando sus baúles en el techo del carruaje. Las maletas estaban ya sujetas en la parte de atrás. Si el baúl de Scarlett pesaba ahora mucho menos que en la estación, cuando Jim Daly y Colum lo habían cargado en el carro de aquel, nadie lo mencionó. Cuando los baúles estuvieron bien atados, el hombre en mangas de camisa desapareció en el interior de la taberna. Volvió ataviado con una capa y un sombrero de cochero. «Yo también me llamo Jim», dijo brevemente. «En marcha». Scarlett subió y se sentó en el rincón más alejado. Caldin lo hizo junto a ella y Colum enfrente. «Que Dios os acompañe», gritaron los Daly. Scarlett y Caldin agitaron sus pañuelos en la ventanilla. Colum se desabrochó la chaqueta y se quitó el sombrero. «No sé lo que haréis vosotras, pero yo voy a tratar de dormir un poco», dijo. «Espero que me disculpéis». Se descalzó, estiró las piernas y apoyó los pies en el asiento entre Scarlett y Kathleen. Ellas se miraron y se inclinaron para desabrocharse las botas. A los pocos minutos se arrellanaron también, apoyando la cabeza en los ángulos del carruaje y descansando los pies a los lados de Colum. «Oh, si pudiese llevar mi traje de Galway, no podría estar más cómoda», pensó Scarlett. Una de las tiras del corsé, rellenas de oro, se le clavaba en las costillas por mucho que hiciese. Sin embargo, se durmió rápida y fácilmente. Se despertó una vez cuando la lluvia empezó a repicar en la ventanilla, pero pronto la adormeció de nuevo aquel suave sonido. Cuando volvió a despertarse, estaba brillando el sol. «¿Hemos llegado?», preguntó soñolienta. «No, todavía falta un trecho», respondió Colum. Scarlett miró hacia afuera y aplaudió. «Oh, mirad cuántas flores. Podría coger una sacando la mano. Abre la ventanilla, Colum. Haré un ramo». «La abriremos cuando nos detengamos. Las ruedas levantan demasiado polvo. Pero yo quiero unas cuantas flores de esas». «Esto no es más que un seto, querida Scarlett. Verás lo mismo durante todo el camino». «¿Por este lado también? ¿Lo ves?», dijo Candler. Scarlett lo vio. La planta desconocida y sus brillantes flores de color rosa estarían casi al alcance de su mano si alargaba el brazo. Era maravilloso viajar con paredes de flores a ambos lados. Cuando Colum cerró los ojos, Scarlett bajó despacio el cristal de la ventanilla. Capítulo 49. «Pronto llegaremos a Rathney», dijo Colum. «Unos pocos kilómetros más y estaremos en el condado de Meath». Caldin suspiró dichosa. A Scarlett le brillaron los ojos. «Condado de Meath. Papá lo consideraba el paraíso. Y puedo adivinar por qué». Aspiró el dulce aire de la tarde a través de la ventanilla abierta, una mezcla del suave perfume de las flores de color rosa y el rico olor de la hierba calentada por el sol en los campos invisibles al otro lado de los tupidos setos, más el penetrante aroma que los propios setos exhalaban. «Si él pudiese estar aquí conmigo, sería perfecto. Ahora tendré que disfrutarlo el doble, por papá y por mí». Inhaló profundamente y captó un indicio de frescura en el ambiente. «Creo que volverá a llover», dijo. «No durará», le prometió Colum, «y después todo olerá aún mejor». Llegaron y pasaron tan rápidamente por Rathney que Scarlett apenas vio nada. En un santiamén el seto desapareció y fue sustituido por una pared sólida, y al mirar por la ventanilla del carruaje percibió Scarlett otra ventanilla abierta del mismo tamaño, que encuadraba el rostro de un hombre que la estaba mirando.
Todavía estaba intentando sobreponerse a la impresión que le había causado los ojos del desconocido salido de ninguna parte, cuando el carruaje dejó atrás la última casa de la hilera de los edificios y el seto empezó de nuevo. Ni siquiera habían reducido la velocidad. Pero ésta se redujo pronto. La carretera había empezado a serpentear en bruscas y cortas eses. Scarlett se había asomado un poco a la ventanilla, tratando de otear la carretera que había de recorrer. «Estamos ya en el condado de Meath, Colum. Estaremos muy pronto». Pasaron ante una casita de campo. A la sazón el coche avanzaba casi al paso, de manera que Scarlett pudo verla bien. Sonrió y agitó una mano, saludando a una niña pelirroja que estaba plantada en la puerta. La pequeña sonrió a su vez. Se le habían caído los dientes de delante y el hueco daba a su sonrisa un encanto especial. Todo lo de aquella casita cautivaba a Scarlett. Estaba hecha de piedra y las paredes de un blanco brillante. Tenían pequeñas ventanas cuadradas, con los marcos pintados de rojo. La puerta era también roja y estaba dividida en dos partes, con la mitad superior abierta hacia adentro. La niña asomaba apenas la cabeza y detrás de ella Scarlett percibió fuego que chisporroteaba en una habitación en la penumbra. Pero lo mejor era el tejado cubierto de paja que hacía como un festón al encontrarse con las paredes de la casa. Era como una ilustración de un cuento de hadas. Se volvió para sonreír a Colum. Si esa niña tuviese los cabellos rubios, esperaría que apareciesen los tres osos en cualquier instante. Por la expresión de Colum comprendió que no sabía de qué estaba hablando. «Rizos de oro, tonto». Él sacudió la cabeza. «Caramba, Colum, es un cuento de hadas. ¿No tenéis cuentos de hadas en Irlanda?» Kathleen se echó a reír. Colum hizo un guiño. «Querida Scarlett, no sé nada de vuestros cuentos de hadas ni de vuestros osos, pero si son duendes lo que estás buscando, has venido al lugar adecuado. Irlanda está llena de duendes». «Habla en serio, Colum». «Estoy hablando en serio, y tú deberías aprender acerca de los duendes o puedes verte en graves apuros. Piensa que la mayoría de ellos son solo un poco pesados y que hay algunos como el zapatero con quien todos quisieran tropezar». El carruaje se había detenido en seco. Colum asomó la cabeza a la ventanilla. Cuando se echó atrás, ya no sonreía. Alargó el brazo por delante de Scarlett y asió la correa con la que se abría y cerraba la ventanilla. Con un rápido tirón levantó el cristal. «Quedaos quieta y no habléis con nadie», ordenó secamente en voz baja. «No dejes que ella se mueva, Kathleen». Metió los pies en las botas y se ató los cordones con celeridad. «¿Qué pasa?», preguntó Scarlett. «Silencio», dijo Kathleen. Colum abrió la portezuela, agarró su sombrero, se apeó y cerró las portezuelas. Su cara parecía esculpida en piedra gris cuando se alejó. «Kathleen, cállate. Esto es importante, Scarlett. No digas nada». Retumbó un ruido sordo y vibraron las paredes de cuero del carruaje. Incluso a través de las ventanillas cerradas pudieron oír a Scarlett y Kathleen las fuertes y secas palabras que gritaba un hombre desde algún lugar delante de ellas. «Tú, cochero, largo de aquí. Esto no es un espectáculo para que lo mires boquiabierto. Y usted, cura, vuelva a su coche y váyase». La mano de Kathleen se cerró sobre la de Scarlett. El carruaje osciló sobre sus muelles y rodó despacio hacia el lado derecho de la estrecha carretera. Las rígidas ramas y espinas del seto arañaron el grueso cuero. Kathleen se apartó de la ventanilla y se acercó más a Scarlett. Sonó otro ruido sordo y seco y ambas se sobresaltaron. Scarlett apretó la mano de Kathleen. ¿Qué pasaba? El carruaje siguió adelante, llegando frente a otra casa de campo, idéntica a la que Scarlett había considerado ideal para rizos de oro. Plantado en la puerta abierta había un soldado de negro uniforme con galones dorados que colocaba dos pequeños taburetes de 3 patas sobre una mesa delante de la casa. A la izquierda de la puerta se hallaba un oficial montado en un espantadizo caballo bayo y a la derecha estaba Colum. Hablaba pausadamente a una mujer bajita y llorosa cuyo pañuelo negro le había resbalado de la cabeza, descubriendo sus rojos cabellos que le caían desgreñados sobre las mejillas y los hombros. Sostenía a un niño pequeño en los brazos. Scarlett advirtió sus ojos azules y la pelusa rojiza de la cabeza redonda.
una niña que podía haber sido hermana gemela de aquella otra pequeña que sonreía asomada a la puerta, estaba sollozando contra el delantal de la madre. Ambas, madre e hija, iban descalzas. Varios soldados se mantenían en el centro de la carretera, cerca de un gran trípode hecho de troncos de árbol. Un cuarto tronco se balanceaba, colgado de cuerdas sujetas al vértice del trípode. «Sigue adelante, Patty», gritó el oficial. El carruaje chirrió y avanzó rozando el seto. Scarlett se dio cuenta de que Kathleen estaba temblando. Algo terrible sucedía aquí. Parecía que aquella mujer estaba a punto de desmayarse o de volverse loca. Ojalá pudiese Colum ayudarla. La mujer cayó de rodillas. «Dios mío, se está desmayando. Dejará caer el pequeño». Scarlett fue a agarrar el pestiño de la portezuela y Kathleen le sujetó el brazo. «Kathleen, déjame». «Quieta, por el amor de Dios, estate quieta». El tono desesperado y apremiante del murmullo de Kathleen hizo que Scarlett se detuviese. «¿Qué diablos era aquello?». Scarlett observó sin dar crédito a sus ojos. La llorosa madre estaba aferrada a la mano de Colum y la besaba. Él hizo la señal de la cruz sobre su cabeza. Después le ayudó a levantarse. Tocó la cabeza del bebé y la de la niña, y apoyando ambas manos en los hombros de la madre, hizo que ésta se volviese de espaldas a la casa. El carruaje siguió adelante con lentitud, y los ruidos sordos empezaron de nuevo detrás de ellas. El vehículo comenzó a apartarse del seto y siguió avanzando después de colocarse en el centro de la carretera. «¡Deténgase, cochero!», gritó Scarlett antes de que Kathleen pudiese impedírselo. Estaban dejando a Colum atrás y ella no podía permitir que esto ocurriese. «No, Scarlett, no», le suplicó Kathleen, pero ella había abierto ya la portezuela incluso antes de que se detuviese el carruaje. Saltó a la carretera y echó a correr hacia el ruido, sin prestar atención a la cola de su elegante traje que se arrastraba sobre la fina capa de barro. Lo que vio y oyó hizo que se parase en seco y lanzase un grito de protesta. El tronco oscilante volvía a golpear las paredes de la casa y la fachada de ésta se derrumbó hacia adentro, astillando las ventanas y haciendo saltar añicos brillantes de limpio cristal. Los marcos rojos de las ventanas cayeron entre el polvo levantado por las piedras blancas al rodar, y la doble puerta roja se plegó sobre sí misma. El ruido era horrible, chirriante, estridente, como producido por una cosa viva. Por unos momentos hubo un silencio, y después se oyó otro ruido, un chisporroteo que se convirtió en rugido, y los envolvió un acre y sofocante olor a humo. Scarlett vio las antorchas en las manos de 3 soldados y las llamas que devoraban la cubierta de paja del tejado. Pensó en la tropa de Sherman, en las quemadas paredes y chimeneas de 12 robles, en Dunmore Landing, y gimió de dolor y de terror. ¿Dónde estaba Colum? Cielo santo, ¿qué había sido de él? El hombre vestido de oscuro salió apresuradamente de entre el espeso humo que empezaba a llenar la carretera. «¡Deprisa!», gritó a Scarlett. «¡Vuelve al coche!». Antes de que pudiese ella salir del trance que la paralizaba, Colum se plantó a su lado y la agarró del brazo. «Vamos, Scarlett, no te quedes ahí», dijo en tono apremiante, pero controlado. «Debemos ir a casa». El carruaje rodó con toda rapidez que podía imprimir los caballos por la serpenteante carretera. Scarlett era sacudida de un lado a otro entre la ventanilla cerrada y Kathleen, pero apenas lo advertía. Todavía estaba estremecida por aquella extraña y terrible experiencia. Solo cuando el carruaje redujo la marcha y se movió chirriando, pero con más suavidad, dejó su corazón de palpitar y pudo recobrar el aliento. «¿Qué pasaba allí?», preguntó, y su propia voz le sonó extraña. «Estaban desahuciando a aquella pobre mujer», dijo secamente Kathleen, y Colum la consolaba. «No hubieses debido entrometerte, Scarlett. Pudiste ponernos en peligro a todos». «Calla, Kathleen, no debes reprenderla», dijo Colum. Scarlett no podía saber. Scarlett quería protestar diciendo que había visto cosas peores, mucho, mucho peores, pero se contuvo. Le interesaba más comprender lo que pasaba. «¿Por qué la han desahuciado?», preguntó. «No tenían dinero para pagar el alquiler», le explicó Colum. «Lo peor es que su marido trató de interrumpir el procedimiento cuando vinieron los soldados por primera vez. Golpeó a uno de ellos y se lo llevaron a la cárcel, dejando a la mujer con los pequeños y demás temiendo por él».
Es triste, parecía tan afligida. ¿Qué hará ahora Colum? Tiene una hermana en una casa de campo carretera abajo, no demasiado lejos. La he enviado allí. Scarlett se tranquilizó un poco. Era lamentable. La pobre mujer estaba desesperada. Sin embargo, todo acabaría bien. Su hermana debía de vivir en la casita de rizos de oro y no se hallaba lejos. A fin de cuentas, la gente tenía obligación de pagar el alquiler. Ella encontraría un nuevo tabernero si su arrendatario trataba de defraudarla. Y si el marido había pegado a un soldado, esto era imperdonable. Tenía que haber sabido que iría a la cárcel por ello. Hubiese debido pensar en su mujer antes de hacer algo tan estúpido. Pero, ¿por qué destruyeron la casa? Para impedir que los arrendatarios volviesen a ella. Scarlett dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. ¡Qué tontería! El propietario hubiese podido alquilarla a otros. Colum parecía cansado. No quería alquilarla a nadie. La casa llevaba añejo un pequeño trozo de tierra y él estaba haciendo lo que llaman organizar su propiedad. Lo destinará todo a pastos y enviará el ganado bien cebado al mercado. Por esto elevó todos los alquileres atrasados. Ya no le interesaba cultivar la tierra. El marido sabía lo que se le venía encima. Todos lo saben en cuanto empieza la cosa. Durante meses han estado vendiéndose lo poco que tienen para pagar el alquiler y se han quedado sin nada. Son todos estos meses los que alimentan la cólera de un hombre y hacen que trate de defenderse con los puños, y las pobres mujeres se desesperan al ver a su hombre derrotado. Aquella pobre criatura trataba, con el bebé sobre el pecho, de interponerse entre el ariete y la casita de campo de su marido. Era lo único que podía hacer para que él se sintiese como un hombre. A Scarlett no se le ocurrió nada que decir. No sabía que pudiesen ocurrir cosas como esta. Era una ruindad. Los yanquis eran peores, pero allá había tenido lugar una guerra. No habían destruido para que un puñado de vacas pudiesen tener más hierba que pastar. ¡Pobre mujer! Oh, habría podido ser Maureen sosteniendo a Jackie cuando era un bebé. ¿Estás seguro de que irá a casa de su hermana? Convino en hacerlo, y no es de las que mienten a un sacerdote. Entonces estará bien, ¿no? Colum sonrió. No te preocupes, querida Scarlett, estará perfectamente. Hasta que sea organizada la finca de su hermana. La voz de Candy era ronca. La lluvia empezó a repicar y a resbalar por el cristal de las ventanillas. Entró el agua en el carruaje, cerca de la cabeza de Candy, por un desgarrón hecho por el seto. ¿Quieres darme un pañuelo grande, Colum, para tapar este agujero?, dijo sonriendo. ¿Y quieres rezar una oración para que vuelva a salir el sol? ¿Cómo podía estar tan alegre después de aquello y con esa gotera por añadidura? Y por todos los santos, Colum se estaba riendo con ella. Ahora el carruaje iba más deprisa, mucho más deprisa. El cochero tenía que estar loco. Nadie podía ver nada a través del aguacero como este, y la carretera era muy estrecha y además con muchas curvas. Se producirían 10.000 desgarrones más en el carruaje. ¿No sientes la ansiedad que embarga a los buenos caballos de Jim Daly, Scarlett? Creen que están en una pista de carreras, pero sé que un hipódromo como este solo puede encontrarse en el condado de Meath. Seguro que nos estamos acercando a casa. Será mejor que te cuente algo sobre la gente menuda antes de que te encuentres con un gnomo y no sepas con quién estás hablando. De pronto, un sesgado rayo del sol penetró por la ventanilla mojada por la lluvia, convirtiendo las gotas de agua en fragmentos de arco iris. El hecho de que llueva y brille el sol un momento después, para que acto seguido vuelva a llover, no es natural, pensó Scarlett. Desvió la mirada de los arcoíris y la fijó en Colum. «Viste una parodia de los gnomos en el desfile de Savannah», empezó diciendo Colum, «y te diré que es bueno para todos los que lo vieron que no hay gnomos en Estados Unidos, porque su cólera habría sido terrible y habría convocado a todos sus parientes para vengarse. Sin embargo, en Irlanda, donde se los respeta como es debido, no molestan a nadie y nadie los molesta. Encuentran un lugar agradable y se instalan en él para dedicarle a su oficio de zapatero. No como grupo. Fíjate bien, pues el gnomo es amante de la soledad, sino uno en un sitio, otro en otro.
y así sucesivamente hasta que, a juzgar por lo que dicen muchos cuentos, puedes estar seguro de encontrar uno en cada arroyo y cada piedra del país. Sabes que está allí por el repiqueteo de su martillo al clavar la suela y el tacón del zapato. Entonces, si te acercas sin hacer más ruido que una oruga, puedes pillarle desprevenido. Algunos dicen que tienes que agarrarlo por un brazo o por un tobillo, pero la mayoría cree que basta con mirarle fijamente para capturarlo. Él te suplicará que le sueltes, pero debes negarte. Prometerá darte cuanto desees, pero tiene fama de embustero y no has de creerle. Te amenazará con alguna desgracia terrible, pero no puede hacerte daño, por lo que desdeñarás sus amenazas y por fin se verá obligado a comprar su libertad con el tesoro que ha escondido en sitio seguro y próximo. Y vaya un tesoro, un cántaro de oro, que tal vez no parezca gran cosa a los ojos de un profano, pero que está hecho con gran astucia por el gnomo y no tiene fondo, de manera que lo que tienes que hacer es ir sacando el oro de allí durante toda tu vida y siempre habrá más. Te dará todo esto solo para recobrar su libertad, pues no le gusta la compañía. Quiere estar solo a toda costa, pero también es muy astuto, tanto que burla a casi todos lo que les capturan, distrayendo su atención. Y si aflojas tu presa o miras a otro lado, desaparece en un instante, y lo único que has ganado ha sido una aventura para poder contarla. Me parece que no es muy difícil que una persona mantenga su presa o que siga vigilante, si esto significa ganar un tesoro, dijo Scarlett. Este cuento es absurdo. Colum se echó a reír. Práctica y de cara al negocio, querida Scarlett, eres precisamente la clase de persona a quien gustan ellos de burlar. Están seguros de que harán lo que quieran, precisamente porque nunca creerás que son ellos la causa. Si estuvieses paseando por un camino y oyeses el martilleo, tú no te detendrías para mirar lo que es. Lo haría si creyese esa clase de gansadas. Exacto, como lo crees, no te detendrías. Tonterías, Colum. Ya veo lo que estás haciendo. Me echas la culpa de no captar algo que para empezar no existe. Comenzaba a incomodarse. Los juegos de palabras y de ingenio eran demasiado resbaladizos y no tenían objeto. No se dio cuenta de que Colum había distraído su atención para que no pensara en el desahucio. ¿Le has hablado ya a Scarlett de Molly, Colum?, preguntó Cutler. Tiene derecho a estar sobre aviso, creo yo. Scarlett se olvidó de los gnomos, comprendía el chismorreo y le gustaba. ¿Quién es Molly? La primera O'Hara de Adamstown, a quien conocerás, dijo Colum. Es hermana mía y de Catelyn. Media hermana, le corrigió Catelyn, y aún me sobra la mitad. Cuenta, le animó Scarlett. El relato fue tan largo que duró hasta casi el término del viaje, pero Scarlett no se percató del paso del tiempo y de los kilómetros. Estaba escuchando cosas de su propia familia. Así se enteró de que Colum y Catelyn eran también medio hermanos. Su padre, Patrick, que era uno de los hermanos mayores de Gerard O'Hara, se había casado 3 veces. Entre los hijos de su primera esposa estaban Jamie, que se había ido a Savannah, y Molly, que según Colum era una belleza. Tal vez cuando era joven, dijo Catelyn. Patrick se había casado con su segunda esposa, la madre de Colum, al enviudar de la primera, y también de su muerte había desposado a la madre de Catelyn, que lo era también de Stephen. El silencioso, comentó Scarlett para sus adentros. En Adamstown conocería a 10 primos O'Hara, algunos con hijos e incluso nietos. El 11 de noviembre haría 15 años que había muerto Patrick, que descanse en paz. Además estaba su tío Daniel, que vivía aún, y sus hijos y nietos. De ellos, Matt y Gerald estaban en Savannah, pero 6 se habían quedado en Irlanda. Siempre me haré un lío, dijo aprensivamente Scarlett. Todavía confundía algunos hijos O'Hara en Savannah. Colum quiere que empieces por lo más fácil, dijo Catelyn. En la casa de Molly no hay ningún O'Hara, salvo ella misma, y aún es capaz de negar su propio apellido. Después del agrio comentario de Catelyn, Colum le aclaró lo de Molly. Estaba casada con un tal Robert Dunake, un hombre acomodado, propietario de una próspera finca de más de 40 hectáreas. Era lo que llamaban los irlandeses un agricultor fuerte. Molly había trabajado primero como cocinera en Down Home,
Cuando murió la mujer de este, Molly se convirtió, después del adecuado tiempo de luto, en su segunda esposa y madrastra de sus 4 hijos. Nacieron 5 hijos del segundo matrimonio, el mayor de los cuales era corpulento y estaba rebosante de salud, a pesar de ser 7mesino, pero todos eran ahora adultos y tenían casa propia. Molly no apreciaba mucho a sus parientes O'Hara, dijo imparcialmente Colum. Candlin resopló, pero ello era tal vez debido a que su marido era el propietario de sus tierras. Robert Duhane daba tierras en arriendo, además de los campos de su propia finca, y subarrendaba una pequeña porción a los O'Hara. Colum empezó a enumerar los hijos y nietos de Robert, pero ahora había empezado ya Scarlett a hacer caso omiso del abrumador alud de nombres y edades de aquellos engendros, y no prestó mayor atención hasta que Colum se refirió a su propia abuela. La vieja Katy Scarlett vive todavía en la casa de campo que construyó su marido para ella cuando se casaron en 1789. Nada conseguirá que se traslade a otro sitio. Mi padre y el de Candlin se casó por primera vez en 1815 y llevó a su esposa a vivir a la atestada casa. Cuando empezaron a llegar los hijos, construyó cerca de allí una casa grande donde criarlos y en lo que dispuso una cama mullida cerca del fuego, reservándola para su madre cuando éste fuese anciana. Pero ella no quiso saber nada de esto. Así, Sim vive en la casa de campo con nuestra abuela y las chicas como Caldin, aquí presente, cuidan de ellos. Cuando no hay escapatoria, añadió Caldin. La abuela no da realmente trabajo, solo hay que pasar la escoba y limpiar el polvo. Pero Sim parece que se esfuerce en recoger barro y esparcirlo por el suelo limpio, y siempre tiene cosas que zurcir. Es capaz de destrozar una camisa nueva antes de que acabe de pegarle los botones. Sim es hermano de Molly y solo medio hermano nuestro. Es un desastre de hombre, casi tan inútil como Timothy, aunque tiene 20 y pico años más que él. A Scarlett le daba vueltas la cabeza. No se atrevió a preguntar quién era Timothy por miedo de que le lanzasen otra docena de nombres. En todo caso, no había tiempo. Colum abrió la ventanilla y gritó al cochero: «Para allí, por favor. Me apearé y subiré al pescante contigo. Tendremos que desviarnos por una vereda ahí delante y he de mostrarte el camino». Caldin le tiró de la manga. «Oh, Colum, querido, di que puedo apearme contigo y dirigirme andando a casa. No puedo esperar. A Scarlett no le importará viajar sola hasta la casa de Molly. ¿Verdad, Scarlett?» Y le sonrió con una esperanza tan manifiesta que Scarlett habría accedido aunque no hubiese deseado quedarse a solas durante los próximos minutos. No iba a presentarse en casa de la belleza de la familia O'Hara, por mucho que se hubiese marchitado, sin escupir en su pañuelo y limpiarse el polvo de la cara y las botas. Después se pondría un poco de agua de colonia del frasquito de plata que llevaba en el bolso y se empolvaría un poco, y tal vez se pondría también una pizca, solo una pizca, de colorete. Capítulo 50. El camino que conducía a la casa de Molly atravesaba el centro de un pequeño huerto de manzanos. El crepúsculo teñía de malva las delicadas flores contra el azul oscuro del bajo cielo. Unos sencillos arrietes de primaveras bordeaban la casa cuadrada suavizando sus ángulos. Todo estaba muy cuidado. Y también el interior. Los severos sillones de crin del salón tenían antimacasares en los respaldos. Cada mesa estaba cubierta con un almidonado tapete blanco ribeteado de encaje y no había sombra de ceniza en la chimenea, donde ardía un fuego de carbón sobre la pulida reja. La propia Molly era impecable, tanto en su vestimenta como en sus modales. Su traje de color vino estaba adornado con docenas de resplandecientes botones plateados, y sus brillantes cabellos oscuros estaban pulcramente recogidos bajo una delicada cofia blanca de guipú con pliegues de encaje. Ofreció la mejilla derecha y después la izquierda para que las besara Colum y expresó a Scarlett su más cordial bienvenida cuando ésta le fue presentada. Y ni siquiera le habían anunciado mi llegada. Scarlett quedó favorablemente impresionada, a pesar de la innegable belleza de Molly.
Esta tenía la piel más fina y aterciopelada que había visto jamás, y sus brillantes ojos azules estaban libres de ojeras o bolsas. Tampoco tenía patas de gallo ni arrugas dignas de mención, salvo las que iban de la nariz a la boca, y estas incluso las niñas pueden tenerlas, resumió Scarlett en una rápida valoración. Colum debía haberse equivocado. Molly no podía ser una mujer cincuentona. Estoy encantada de conocerte, Molly, y no tengo palabras para agradecerte que me recibas en tu preciosa casa, dijo Scarlett. Y no era que la casa fuese para tanto, limpia como recién pintada, sí, pero el salón no era más grande que el más pequeño dormitorio de su residencia en la calle Peach Street. «Caramba, Colum, ¿cómo pudiste marcharte y dejarme sola allí?», se lamentó al día siguiente. «Ese dichoso Robert es el hombre más aburrido del mundo. Estuvo todo el rato hablando de sus vacas, por el amor de Dios, y de la leche que da cada una de ellas. Tuve miedo de empezar a mugir antes de que acabásemos de comer. De comer, según me dijeron, al menos 50 veces, no de cenar. ¿Qué importa esto? En Irlanda los ingleses comen por la noche y los irlandeses cenan. Pero ellos no son ingleses, tienen aspiraciones de serlo. Una vez Robert tornó un vaso de whisky en la casa grande con el administrador del conde, cuando fue a pagar la renta. «Colum, bromeas». «Me río, querida Scarlett, pero no bromeo. Pero no te preocupes por esto, lo importante es si has encontrado cómoda la cama». «Supongo que sí, aunque habría podido dormir sobre mazorcas de tan cansada que estaba. Debo decir que es agradable poder caminar. El viaje de ayer fue muy largo». «¿Está lejos la casa de la abuela?» «A no más de 400 metros pasando esa troncha». «¿Trocha? Tenéis nombres bonitos para todo. Nosotros llamaríamos sendero a un camino como este. Claro que el nuestro tampoco tendría estos setos. Creo que probaré a ponerlos en tara para sustituir alguna de las vallas. ¿Cuánto tiempo se necesita para que alcancen este espesor?» «Depende de lo que se plante. ¿Qué clase de arbustos hay en el condado de Clayton? ¿O tenéis algún árbol que pueda podarse para que se quede enano?» «Para ser un cura, Colum, estás sorprendentemente bien informado sobre estas cosas», pensó Scarlett mientras él explicaba y comentaba el arte de instalar un seto. Pero tenía mucho que aprender en lo tocante a calcular distancias, pues el angosto y serpenteante sendero medía mucho más de 400 metros de longitud. Llegaron en un instante a un claro. Delante de ellos se erguía una casita cubierta con un tejado de paja, con paredes blancas y pequeñas ventanas de marcos pintados de un azul fresco y brillante. Un espeso penacho de humo brotaba de la breve chimenea, trazando una raya pálida sobre el soleado cielo azul, y un gato moteado estaba durmiendo en el alféizar de una de las ventanas abiertas. «Es adorable, Colum. ¿Cómo pueden conservar las casas tan blancas? ¿Es gracias a la lluvia?» Scarlett sabía que habían caído 3 chaparrones durante la noche, y esto solamente antes de que ella se durmiese. El barro de la trocha le hizo pensar que debió de haber llovido más. «El agua ayuda poco», dijo Colum sonriendo. Le gustaba que ella no se quejase de cómo se le estaban poniendo el borde de las faldas y las botas gracias al paseo. «Pero la verdad es que has visitado este lugar en la época mejor. Remozamos sin falta nuestras casas 2 veces al año, en Navidad y en Pascua, por dentro y por fuera, encalando y pintando. Veremos si la abuela no está durmiendo». «Estoy nerviosa», confesó Scarlett. No dijo por qué. En realidad tenía miedo del aspecto que tendría una persona de casi 100 años de edad. ¿Y si le revolvía el estómago la imagen de su propia abuela? ¿Qué haría? «No estaremos mucho rato», dijo Colum, como si leyese sus pensamientos. «Caldín nos espera para tomar una taza de té». Scarlett le siguió alrededor de la casa hasta la entrada. La mitad superior de la puerta azul estaba abierta, pero no consiguió ver nada en el interior salvo unas sombras. Y había un extraño olor, un olor a tierra y en cierto modo agrio, que le hizo fruncir la nariz. ¿Era así como olía la ancianidad? «¿Hueles el fuego de la turba, Scarlett?» «Sí, estás oliendo el verdadero corazón cálido de Irlanda. El fuego de carbón de Molly no significa nada, solo es más inglés, pero el fuego de turba evoca nuestro hogar. Maureen me dijo que sueña con él algunas noches y se despierta con el corazón lleno de añoranza.
Pienso llevar unos cuantos pedazos cuando volvamos a Savannah. Scarlett inhaló con curiosidad. Era un olor raro, como el humo, pero no exactamente igual. Siguió a Colum a través de la puerta baja y entró en la casa, pestañeando para adaptar los ojos a la oscuridad interior. ¿Eres tú al fin, Colum O'Hara? Quisiera saber por qué has traído a Molly a verme, cuando Brady me había prometido la visita de la niña de mi Gerald. Su voz era aguda y malhumorada, pero no cascada ni débil. Scarlett sintió alivio y una especie de asombro. Esta era la madre de papá, de quien él había hablado tantas veces. Pasando delante de Colum, fue a arrodillarse al lado de la anciana, que estaba sentada en un sillón de madera junto a la chimenea. Soy la hija de Gerald, abuela. Él me puso tu nombre, Katy Scarlett. La primera Katy Scarlett era menuda y morena, de piel oscurecida por casi un siglo de aire libre, sol y lluvia. Su cara era redonda como una manzana y arrugada como una manzana que se hubiera guardado demasiado tiempo. Pero los pálidos ojos azules eran claros y penetrantes. Se envolvía los hombros y el pecho con un grueso pañolón de lana de vivo color azul, cuyos flecos reposaban en su falda. Los finos cabellos blancos estaban cubiertos por un gorro rojo de punto. «Deja que te mire, niña», dijo, y sus dedos correosos levantaron la barbilla de Scarlett. «Por todos los santos, me dijo la verdad. Tienes los ojos verdes como un gato». Se santiguó rápidamente. «Quisiera saber de dónde te vienen. Pensé que Gerald estaba borracho cuando me lo escribió». «Dime, joven Katy Scarlett, ¿era una bruja tu madre?» Scarlett se echó a reír. «Más bien, era una santa, abuela». «¿De veras? ¿Y se casó con mi Gerald? ¡Qué maravilla!» O tal vez se volvió santa al estar casada con él, con todas las tribulaciones que esto debía ocasionarle. Dime, ¿siguió siendo él tan peleón hasta el final de sus días? Temo que sí, abuela. Esta le empujó con los dedos. ¿Temes que sí? Yo me alegro. Recé para que América no le estropease. Colum, encenderás una vela de acción de gracias en la iglesia. Descuida. Los viejos ojos observaron de nuevo a Scarlett. «No lo has dicho con mala intención, Katy Scarlett. Te perdono». Sonrió de pronto, primero con los ojos, después los pequeños labios fruncidos se dilataron en una sonrisa de ternura conmovedora. No había un solo diente en las encías de color rosa. «Pediré para que enciendan otra vela por la gracia que me ha sido concedida de verte antes de irme a la tumba». Los ojos de Scarlett se llenaron de lágrimas. «Gracias, abuela». «De nada», dijo la vieja Katy Scarlett. «Ahora llévatela, Colum. Voy a descansar». Cerró los ojos y apoyó la barbilla sobre el pecho abrigado por el pañuelo. Colum tocó a Scarlett en un hombro. «Nos vamos». Caldín salió corriendo por la roja puerta de la casa de campo próxima, haciendo que las gallinas se desparramasen, cocleando por el patio. «Bienvenida a casa, Scarlett», gritó alegremente. «El té está preparado y hay una gaza de pan recién cocido que te va a encantar». Scarlett se sorprendió de nuevo al ver el cambio experimentado por Katy. Parecía feliz y vigorosa. Llevaba lo que Scarlett seguía considerando como un disfraz, una falda marrón hasta el tobillo sobre enaguas azules y amarillas. La falda estaba recogida por un lado y sujeta debajo de la cinturilla del delantal, mostrando las brillantes enaguas. Scarlett no tenía ningún traje tan atractivo. ¿Pero por qué iba Caldín descalza y con las piernas desnudas si las medias a rayas habrían completado también su indumentaria? Se preguntó. Había pensado pedirle a Caldín que se quedase también a vivir en casa de Molly, aunque la muchacha no disimulaba su antipatía por su medio hermana. Podría aguantarla durante 10 días. Y Scarlett la necesitaba de veras. Molly tenía una criada que actuaba también de doncella particular, pero que como peiladora era un desastre. Sin embargo, Scarlett intuyó que Katy, actual, feliz en su casa y segura de sí misma, no se plegaría fácilmente a sus deseos. Sería inútil insinuarle aquel traslado. Ella tendría que resignarse a llevar un mono hecho de cualquier manera o ponerse una redecilla. Reprimió un suspiro y entró en la casa. Esta era muy pequeña, mayor que la de su abuela, pero todavía insuficiente para una familia. ¿Dónde dormían todos? La puerta de la entrada conducía directamente a la cocina, una cocina de tamaño doble que la de la abuela, pero equivalente a solo la mitad del dormitorio de Scarlett en Atlanta.
Lo más notable en ella era la gran chimenea de piedra en el centro de la pared de la derecha. Una escalera peligrosamente empinada se alzaba hasta una abertura de la pared, a la izquierda de la campana de la chimenea, y una puerta a su derecha se abría a otra habitación. «Siéntate cerca del fuego», la invitó Kathleen. Ardía una pequeña fogata de turba sobre el suelo de piedra del hogar. La misma piedra tallada cubría el suelo de la cocina, que resplandecía pálidamente debido al constante fregado y el olor a jabón que se mezclaba con el fuerte aroma de la turba encendida. «Dios mío», pensó Scarlett, «mi familia es realmente muy pobre. ¿Por qué diablos lloraba Kathleen por volver aquí?». Sonrió forzadamente y se sentó en la silla que Kathleen había acercado a la chimenea. En las horas que siguieron, Scarlett comprendió por qué razón Kathleen había encontrado que el espacio y el lujo relativo de Savannah no conseguía sustituir por completo a la enjalbegada casita con tejado de paja del condado de Meath. Los O'Hara de Savannah habían creado una especie de isla feliz, poblada por ellos mismos, que reproducía la vida que habían conocido en Irlanda. Pero aquí estaba el original. Una continua sucesión de cabezas fue apareciendo en la mitad superior de la puerta. Esas personas decían «que Dios os bendiga» y se les contestaba con la invitación de «pasad y sentaos junto al fuego», de modo que los visitantes penetraban en la casa. Mujeres, niñas, niños, muchachos, hombres y bebés entraban y salían, solos o en grupos de 2 o de 3. Las musicales voces irlandesas saludaban a Scarlett y le daban la bienvenida, felicitaban de nuevo a Kathleen por su vuelta a casa, y todas ellas con un calor tan sincero que Scarlett podía casi palparlo. Era algo tan distinto de la artificiosidad de las visitas de cumplido como lo es el día de la noche. Cada uno le explicaba su grado de parentesco. Los hombres y las mujeres le contaban anécdotas de su padre, hechos que los de más edad recordaban y que los jóvenes repetían porque los habían escuchado de los labios de sus padres o abuelos. Scarlett reconocía los rasgos de Gerald O'Hara en muchos de los rostros reunidos alrededor del fuego y oía su voz al escuchar las de ellos. «Es como si papá estuviese aquí en persona», pensó. «Veo cómo debió de ser cuando era joven, cuando vivía aquí». Kathleen fue puesta al corriente de las noticias y chismorreos del pueblo, que cada recién llegado volvía a repetir, de manera que al poco rato tuvo Scarlett la impresión de conocer al herrero y al cura y al tabernero y a la mujer que tenía una gallina que ponía un huevo de doble yema casi a diario. Cuando el padre de Gallagher asomó la calva cabeza por la puerta, pareció la cosa más natural del mundo, y cuando él entró, Scarlett le observó automáticamente como los demás, para descubrir si le habían zurcido la sotana, desgarrada por una astilla de la puerta del cementerio. «Es como solía ser el condado», pensó. «Todo el mundo se conoce y conoce los asuntos de los demás. Pero esto es más reducido, más íntimo, más agradable en cierto modo». Sin darse cuenta, oía y sentía que el pequeño mundo que estaba viendo era más amable que todo lo que había conocido hasta entonces. Solo sabía que disfrutaba muchísimo al estar en él. «Son las mejores vacaciones que podía pasar», se dijo. «Tendré mucho que contarle a Red. Tal vez volveré aquí con él. Siempre ha estado dispuesto a ir a París o a Londres sin pensarlo un instante. Desde luego, no podríamos vivir así. Es demasiado, demasiado pueblerino, pero es pintoresco, encantador y divertido. Mañana me pondré mi ropa de Galway cuando vaya a ver a todo el mundo, y no llevaré corsé. Me pondré las enaguas amarillas con la falda azul, o tal vez la roja». Sonó una campana a lo lejos y la joven de la falda roja, que estaba mostrando los primeros dientes de su pequeño a Kathleen, de un salto se levantó de su taburete de 3 patas. «El Angelus, ¿quién me hubiese creído capaz de dejar que mi Kervin llegase a casa sin haber puesto todavía la comida al fuego? Entonces, llévate un poco de estofado, Mary Helen, nosotros tenemos demasiado. Cuando llegué a casa, Thomas me recibió con 4 gordos conejos que había cazado con las trampas. Antes de un minuto, Mary Helen se puso en camino llevando a su pequeño sobre la cadera y un cuenco cubierto con una servilleta en el brazo. «¿Me ayudarás a poner la mesa, Colum? Los hombres vendrán a comer. No sé a dónde habrá ido Bridie».
Uno a uno, casi pisándole los talones, entraron los hombres de la casa que venían de trabajar en los campos. Scarlett conoció al hermano de su padre, Daniel, un hombre alto, vigoroso, delgado y anguloso, de 80 años, y a sus hijos. Había 4 de ellos, de edades comprendidas entre 20 y 44 años. Además, según recordó, de Matt y Gerald, que estaban en Savannah. La casa debió de haber sido como esta cuando papá era joven, con él y sus corpulentos hermanos. Colum parecía asombrosamente bajo, incluso sentado a la mesa entre los altos hombres O'Hara. Brady entró corriendo en el momento en que Kathleen estaba sirviendo estofado en unos cuencos azules y blancos. Brady estaba empapada. La blusa se le pegaba a los brazos y los cabellos le chorreaban sobre la espalda. Scarlett miró a través de la puerta, pero brillaba el sol. —¿Te has caído en un pozo, Brady? —preguntó el hermano menor, llamado Timothy. Se alegraba de poder desviar de sí mismo la atención de sus hermanos, que le habían estado encordiando con su debilidad por una joven anónima a la que llamaban solamente Cabellos de Oro. —Me estuve lavando en el río —dijo Brady—, y empezó a comer, prescindiendo del alboroto causado por su declaración. Incluso Colum, que raras veces criticaba a alguien, levantó la voz y dio un puñetazo sobre la mesa. —Mírame a mí y no al conejo, Bridget O'Hara. ¿No sabes que el Boyne se cobra una vida todos los años por cada kilómetro de longitud? —¿El Boyne es el río que dio su nombre a la batalla de Boyne, Colum? —preguntó Scarlett, y toda la mesa guardó silencio. Papá me lo contó por lo menos 100 veces. Decía que los O'Hara habían perdido todas sus tierras por causa de aquella batalla. Los cuchillos y los tenedores repicaron de nuevo. —Es verdad —dijo Colum—, pero el río continuó su cauce. Marca el límite de esta tierra. Te lo mostraré si quieres verlo, pero no pienses en emplearlo como bañera. Tienes que ser más sensata, Bridget. ¿Qué te pasó por la cabeza? Kathleen me dijo que vendría la prima Scarlett, y Aileen me dijo que la doncella de una dama debe lavarse todos los días antes de tocar la ropa o los cabellos de una señora. Por consiguiente, fui a lavarme. Miro de frente a Scarlett por primera vez. Quiero gustarte para que me lleves a América contigo. Sus ojos azules eran solemnes y había levantado resueltamente la redonda y suave barbilla. A Scarlett le gustó su aspecto. Estaba segura de que Brady no derramaría lágrimas de nostalgia, pero solo podría valerse de ella cuando hubiese terminado el viaje. Ninguna dama del sur había tenido jamás una doncella blanca. Buscó las palabras adecuadas para decírselo a la chica. Colum lo hizo por ella. —Ya estaba decidido que irías a Savannah con nosotros, Brady. No hacía falta que arriesgases tu vida. —¡Hurra! —gritó Brady. Después se puso colorada. —No gritaré tanto cuando esté a tu servicio —dijo seriamente a Scarlett, y dirigiéndose a Colum añadió: —Solo estaba en el vado, Colum, donde el agua te llega apenas a la rodilla. No soy tan tonta como crees. —Ya veremos qué clase de tonta eres —dijo Colum, sonriendo de nuevo. Scarlett tendrá que enseñarte qué es lo que necesita una dama, pero no debes pedírselo hasta que llegue el momento de partir. Estarás 2 semanas con ella en el barco y allí tendrás tiempo de aprenderlo todo. Espera hasta entonces, ayudando a Kathleen en las tareas de la casa. Brady suspiró profundamente. Ser la más joven es una carga terrible. Todos la abuchearon, salvo Daniel, que no habló en absoluto durante la comida. Cuando ésta hubo terminado, echó la silla hacia atrás y se levantó. Los surcos se cavan mejor con este tiempo seco. Hay que volver al trabajo cuando se acaba de comer. Se inclinó ceremoniosamente ante Scarlett. —Joven Kathy Scarlett O'Hara, honras mi casa con tu presencia y te doy la bienvenida. Tu padre fue muy querido aquí y su ausencia ha sido como una losa sobre mi pecho durante estos más de 50 años. Ella se quedó demasiado sorprendida para decir una palabra. Cuando se le ocurrió algo, Daniel se había perdido de vista detrás del granero, camino de los campos. Colum apartó su silla y la acercó a la chimenea. Tú no puedes saberlo, querida Scarlett, pero has causado sensación en esta casa. Es la primera vez que he oído decir a Daniel O'Hara algo que no tuviese nada que ver con la finca.
será mejor que te andes con cuidado, si no quieres que las viudas y las solteras del lugar te echen algún maleficio. Daniel es viudo, ¿sabes? Y no le vendría mal una nueva esposa. Colum, pero si es un viejo. ¿Y no está su madre tan campante a los 100 años? A él le quedan todavía muchos años de vida. Será mejor que le recuerdes que tienes un marido en casa. Tal vez recordaré a mi marido que no es el único varón sobre la tierra. Le diré que tiene un rival en Irlanda. Esta idea la hizo reír. Red celoso de un campesino irlandés. Pero ¿por qué no? Un día podría mencionarlo, sin decir que era tío suyo y tan viejo como los montes de la región. Oh, se iba a divertir cuando tuviese a Red donde ella quería. Una punzada imprevista de añoranza le hirió como un dolor físico. No le gastaría bromas con Daniel O'Hara ni con nada. Lo único que quería era estar con él, amarle, tener este pequeño para que le amasen los dos. Colum tiene razón en una cosa, dijo Kathleen. Daniel te ha dado la bendición del amo de la casa. Cuando no puedas resistir un minuto más a Molly, tendrás un sitio aquí, si lo deseas. Scarlett vio la oportunidad de satisfacer su curiosidad. ¿Dónde metéis a la gente?, preguntó sin andarse por las ramas. Tenemos el desván dividido en 2 partes. Los chicos duermen en una de ellas y Bridie y yo en la otra. Y tío Daniel se apropió de la cama cerca del fuego cuando la abuela no la quiso. Te lo mostraré. Caldir tiró del respaldo de un canapé de madera que había junto a la pared, más allá de la escalera, y que al abrir se descubrió un grueso colchón cubierto con una manta de lana a cuadros rojos. Tío Daniel dijo que dormiría en ella para demostrarle a la abuela lo que se había perdido, pero yo siempre creí que se sentía demasiado solo en la habitación después de morir tía Teresa. En la habitación, allí, Caldín señaló hacia la puerta. La arreglamos como cuarto de estar para aprovecharla. La cama está todavía allí, por si un día te interesa. Scarlett no podía imaginarse que le interesase nunca. En su opinión, si había 7 personas en una casa tan pequeña, sobraban lo menos 4 o 5, y sobre todo siendo gente tan corpulenta. No es extraño que llamasen a papá el enano de la camada, pensó, ni que él siempre se comportase como si creyese tener 2 metros de estatura. Colum y ella visitaron de nuevo a la abuela antes de volver a la casa de Molly, pero la vieja Katy Scarlett estaba durmiendo junto al fuego. ¿Crees que está bien?, murmuró Scarlett. Colum solo asintió con la cabeza. Esperó a que hubiesen salido de la casa para decir: he visto la cazuela sobre la mesa y está casi vacía. La abuela habrá preparado y compartido la comida de Sin mientras nosotros estábamos allí. Siempre duerme la siesta después de comer. Los altos setos que flanqueaban la trocha estaban rebosantes de flores de espino y se oía el canto de los pájaros en la enramada a 3 palmos sobre la cabeza de Scarlett. Era maravilloso caminar por allí, a pesar de la humedad del suelo. ¿Hay un camino que conduzca a Boyne, Colum? Dijiste que me llevarías. Y te llevaré. Por la mañana, si quieres. Y le prometí a Molly que hoy volverías temprano a casa. Va a dar un té en tu honor. Una fiesta en su honor. Había sido una buena idea venir a conocer a sus parientes antes de establecerse en Charleston. Continuará.